Non, queridos patitos, que estamos para desmentir esas falsedades que ha vertido Ada Colau como alcaldesa de Barcelona por el supuesto fin del hermanamiento entre Tel Aviv y la ciudad condal. Ciertamente es algo que se ha venido contando desde que saltó la noticia, aunque en ciertos círculos ha sido comentado previamente. En las semanas previas, los interesados en la amistad con el Estado de Israel, democrático, en principio la única democracia en Oriente Medio, a pesar de que hay primaveras árabes, hay evolución, los acuerdos de Abraham y todo aquello que en los últimos años ha puesto en el foco la herencia de liderazgo en el ámbito eurooccidental de los Estados Unidos a el Estado de Israel, cosa que reconocieron todos los firmantes de los acuerdos de Abraham y posteriormente en los siguientes años lo harán más países. Como lo ha reconocido este mismo inicio de año el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel. Pero tenemos esta circunstancia en la que vemos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado hoy la suspensión temporal de relaciones entre el ayuntamiento de la capital catalana y del Estado de Israel. Esta decisión supone asimismo la suspensión del hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv. Y aquí viene la madre del cordero, porque cuando se habla de la suspensión y no la forma de ruptura, evidentemente está enmascarando una decisión porque no tiene el valor suficiente de hacerla pública tal y como le gustaría. Y por supuesto, a diferencia de otras circunstancias que veremos después, Ada Colau está mintiendo contumazmente y está poniendo una cláusula que es absolutamente incumplible porque es arbitraria y irresponsable. Dice, abrimos comillas, hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina. Cerramos comillas. Échale guindas al pavo. Échale guindas al pavo. Hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática. ¿Qué violación sistemática si el 20% de la población de Israel es árabe? Y mucha de ella es islámica. Se respeta el Ramadán. Hay alcaldes islámicos. Hay incluso el jefe del Tribunal Supremo fue árabe, musulmán. Con lo cual hay, además, suficientemente votos en la Knesset, Parlamento israelí, donde los árabes tienen su representación, que violación sistemática de derechos humanos contra la población palestina, cuando en Jordania son el 40% y son ciudadanos de cuarta. Cuando en Arabia Saudí a un periodista hace unos años le colgaron. Cuando en Judea y Samaria, perdón, Cisjordania, Parada Colau, un gay se refugió en Israel y le fueron a buscar para colgarlo en Judea y Samaria, perdón, Cisjordania. Por no hablar de la situación del LGTBI en Gaza o en otros lugares del Medio Oriente. ¿Qué mentira más gorda? Gordísima. No es aceptable. Además, porque es arbitrario. Porque ella pone el mismo baremo que a ella le importa respecto a esa supuesta violación sistemática, porque violación pues puede haber en todos los países individuales, personas que cometan excesos, para eso está la policía, para eso están los tribunales, y en Israel funciona muy bien hasta encausar a un primer ministro o a un presidente, con lo cual ciertamente no es ni justo ni aceptable. Colau ha atendido de esta manera a petición formulada por un centenar de entidades pro-palestinas que presentaron la iniciativa Barcelona amb l'apartheid no. Barcelona amb els drets humans sí. ¿Qué apartheid? ¿Qué apartheid? En Israel, ¿cómo va a haber un apartheid? No existe. Es una democracia. Las leyes funcionan para todos exactamente igual. No hay ningún tipo de colectivo marginado. Ninguno. Es más, como decíamos, los LGTBI tienen su capital en todo Medio Oriente, en Tel Aviv, la ciudad más libre de todo el Mediterráneo oriental. Por lo tanto, un hermanamiento que debe de
tener muchas capas. La capa de la Bauhaus y la Barcelona modernista en la arquitectura. Algo impresionante. De unos judíos que tuvieron que salir de Europa en los años 30 y 40 para construir parte de la ciudad nueva de los años 20. Empezó después de las alillas. Y para esto es recomendable leer el libro de León Uris, Exodus. Las alillas donde gente que salía con lo opuesto de Rusia y de otros lugares del centro oriental de Europa pagaban a precio de oro las tierras peores de Tierra Santa. Pagaban con oro y a precio de oro secarrales, desiertos y el tesón, la fuerza de la voluntad, el amor por el futuro, la mochila del desastre que habían vivido, la pérdida de familiares, hizo que esa gente labrara el desierto, arara la arena. Y hoy en día es una potencia agrícola. Israel. Sí, en los años 80 también fue tecnológica, incluso industrial, y ha sabido defenderse. Tel Aviv es el corazón de esa independencia que fue ejecutada en ese 14 de mayo de 1948. David Ben Gurion, por eso lleva el nombre del aeropuerto internacional que está al lado de Tel Aviv-Yafo. Por lo tanto, ciertamente, no podemos aceptar, ni para la memoria, ni para el presente, estas absurdas inquinas respecto a la ciudad de Tel Aviv y para el Estado de Israel. No existe apartheid. En todo caso, podemos hablar del millón de hombres, mujeres y niños que salieron de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Libia, de Egipto, de los países del Golfo, de los países árabes, entre 1948 y 1968, porque ¿dónde están vuestros judíos? ¿Dónde están? Buena parte de los norteafricanos que no se fueron al Estado de Israel fueron a Francia y son los que viajan regularmente al mar de Tiberíades y a otras localidades turísticas, empezando por Tel Aviv, entrando a Galilea. Por tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto que debería de servir para reflexionar por esta posición absolutamente increíble, inaceptable e intolerable de Ada Colau, suspendiendo bajo premisas ideológicas e ideogramáticas basadas en una certeza. La Unión Soviética fue la que más apoyó la creación de Israel en 1948 y hasta 1973 los kibbutz, el Mapai, los diferentes líderes, desde un Ben Gurion, Levi Skoll, la propia Golda Meir, todos eran de partidos socialistas, socialdemócratas, como era el antiguo Partido Laborista, que se lo han llamado después así. El centro izquierda fue fundamental en la construcción del Estado de Israel, como decimos los kibbutz, unas cooperativas, por llamarlo de alguna manera, un término que sea comprensible por el público occidental. La izquierda, en general, tenía la percepción de que Israel era uno de los suyos, en Europa y en el mundo. Sobre todo a partir del 73 hay un cambio de giro, una vuelta de tuerca en la marea, y parece que ser pro-palestino es lo bueno y está en la onda del futuro. Por lo tanto, ciertamente hay que saber distinguir cuál es el pasado y cuál es el momento en el que la propaganda hizo de las suyas para jugar con todo esto. Con lo cual, ciertamente, Ada Colau se equivoca plenamente, y vale la palabra plenamente, porque en vez de suspender, lo que quiere es romper completamente, pero ha hecho saber esta decisión tomada sin pasar por el pleno del ayuntamiento, por la vía de decreto de alcaldía. La principal líder del Partido Socialista, que quería preguntar, porque esto de preguntar está muy bien, pues dice, ya ante la certeza de que en el próximo pleno la propuesta de romper el convenio con Tel Aviv de parte de Barcelona saldría rechazada unánimemente o muy mayoritariamente, la alcaldesa ha decidido tapar la boca al plenario y hacerlo a golpe de decreto desde un despacho, argumentado Bonet desde el PSC,
resulta doblemente, en este caso, doloroso. Primero porque estás hablando de una relación de hermanamiento que es desde 1998, que es a muchos niveles, cultural, arquitectónico, humano, la memoria de la SOA, del holocausto. Un pueblo que ha sufrido mucho, que ahora mismo es el primero que ha salido a decir: no tenemos relación con Siria, vamos a apoyarles. Hay que hacer un hospital de campaña en Turquía, vamos a hacerlo. No hay ningún límite a la solidaridad del pueblo israelí porque sabe lo que ha sufrido en sus propias carnes. Por tanto, ciertamente es doloroso. Y segundo, en el caso de Barcelona, evidentemente tenemos esa circunstancia de juguetear con las instituciones, lo mismo que a alguien le vetaron en Twitter por recordarle que habían prometido 2 legislaturas y la señorita Ada Colau quiere presentarse a una tercera, saltándose su propio código ético. Eso no puede ser aceptado. Como si fuera neoverdad, estilo George Orwell en 1984. Neolengua, ¿qué estamos hablando de esto? Si lo hubiera hecho Xavier Trías, si lo hubiera hecho Joan Clos, o cualquier otro, estarían perreando por las redes que no es posible ni aceptable que alguien se presente a una tercera elección cuando ya lo habían prometido no hacerlo. Resulta también interesante cuando en el 16 de marzo de 2022 el Ayuntamiento de Barcelona descarta romper el hermanamiento que une con la ciudad de San Petersburgo. Recordemos lo que había pasado el día 24 de febrero del año 2022. La segunda ciudad más poblada de Rusia, en todo caso, han pactado, el gobierno municipal, una suspensión mientras dure la guerra. Es decir, algo objetivable, porque en algún momento la guerra terminará y en algún momento esa suspensión se levantará. Pero es distinto de esa conceptualización ligada al apartheid, ligada a la violación sistemática. Son conceptos arbitrarios que no tienen ni un pase a la hora de ser valorado. Ahí póngase en la balanza suspensión hasta el fin de la guerra, suspensión hasta que mi dogma de fe lo corrobore. Y es que tenemos una situación curiosa respecto a los hermanamientos o los jumelajes que dicen en Francia. Porque el Ayuntamiento de Barcelona tiene varios hermanamientos que son cuestionables. Primero, tiene un hermanamiento con Isfahan en Irán y no debíamos de haber esperado otra cosa del Ministerio de Igualdad de Irene Montero o de la señorita Pam, que no decir nada de todas las violaciones sistemáticas que han tenido las mujeres en los últimos tiempos, que han llevado a ser rebeldes en su propio país, y la insurrección surgida en el Kurdistán iraní, que existe, porque la gente piensa más en el Kurdistán iraquí, en el Kurdistán sirio, porque han sido más protagonistas, aunque antes también está el de Turquía, pero en Irán también hay parte de otras nacionalidades, ya sean kurdos, azeríes, hermanos de los azerbaiyanos. Hay muchas minorías étnicas que ameritan un respeto, y no es un país monolítico, y también es muy montañoso. Con lo cual, ciertamente, podían haber puesto en suspensión el hermanamiento con Isfahan para la defensa de las mujeres, como hecho de protesta por un dogma de fe, que es que el Ayatollah Khamenei tiene la verdad suprema y no hay que contradecirle. Y que el régimen es para siempre, a pesar de que se apoyó en los comunistas y socialistas en un primer término, los laicos, en 1979, pero luego empezaron a ser colgados en 1981. Estas cosas que son parte de la historia y de la memoria que hay que prevalecer sobre los dogmas y la ideología. El caso de San Petersburgo está claro, lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Válgame Dios. Y usar una suspensión, solo una suspensión. Y mientras dure la guerra, que luego aquí paz y después gloria, no pasa nada. Pajillas que se hace uno cuando ve a los muertos en Mariupol, los héroes en Kiev y Kharkov, en Kherson, las matanzas de Bucha en Izium, en Liman, esas
fosas comunes. Es algo tremendo. Es como si hubiera tenido un hermanamiento en 1941 con Múnich, con Berlín y el Ayuntamiento de Barcelona dijera, no, 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 no fotis, no, 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 aquí vamos a suspenderlo mientras dure la guerra, aquí, y luego, quien esté, quien gane, pues bueno, pues hermanos de nuevo y ya está, no pasa nada. Vale. ¿Estambul? ¿Quieres Estambul, Adaclo? En Estambul han hecho algo terrible, en donde hicieron unas elecciones que tocaba hacer unas elecciones a la alcaldía de Estambul y ganó alguien que no era del partido de Erdogan. Y entonces le suspendieron las elecciones. Le suspendieron las elecciones porque le salió de los ovarios al Tribunal Electoral y las renovaron. Y de mientras había esas otras elecciones, el candidato electo, el señor Imamoglu, les llamó tontos. Un crimen de lesa humanidad, por supuesto, y les ha llevado a que cuando ahora ha sido candidato para las elecciones del 14 de mayo para las presidenciales en Turquía, quieren suspenderlo. Y efectivamente le han condenado a una suspensión de la candidatura porque les llamó tontos a los del Tribunal Electoral. Menos mal que ha podido reclamar y de momentos en el interim provisionalmente puede seguir siendo candidato. Pero las elecciones son el 14 de mayo. ¿No se podía haber suspendido ese acuerdo con Estambul para protestar lo que le hicieron a Imamoglu, al alcalde de la ciudad de Estambul? Dubái, es decir, de Dubái, ¿verdad? Dubái es la ciudad que está al lado de Abu Dhabi, donde ha ido el emérito, y ahora se va a hacer residente fiscal. Y por supuesto La Habana, La Habana, Cuba, un país democrático, de respeto de los derechos humanos, respeto de los LGTBI, ¿verdad? Con lo cual, ciertamente. Algunos han recordado que mientras Colau suspende las relaciones de Barcelona con Israel, mantiene sin ningún problema los hermanamientos con Shanghái, otra democracia china, Isfahan, en Irán, Dubái y Emiratos Árabes. Resulta curioso porque Emiratos Árabes fue uno de los firmantes de los acuerdos de Abraham y tiene una relación estrechísima con Israel, pero la Colau no puede tenerla, no puede, que no pertenecen a países democráticos. Este ha sido el caso respecto a, bueno, estas relaciones con estos otros países donde hay jumelaje, pero no son tan vistosos a la hora de reclamar una situación en la que Ada Colau ha visto las encuestas y ha dicho qué cosa podemos hacer que sea fácil, rápida y barata para tratar de agitar el avispero y que los más fieles vengan a estar otra vez conmigo. ¿Qué es, qué es lo que se puede hacer? Pues romper relaciones con Israel, romper con Tel Aviv. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues suspender porque no se atreve a ir al pleno. Es así, está Ada Colau. Poca valentía y mucha cara dura. Y por lo tanto, queridos patitos, aquí está la reflexión sobre esta realidad donde Tel Aviv siempre en nuestro corazón, a Israel siempre prevalecerá. Sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.